El caso en cuestión versa sobre el robo de un caldo Maggi por parte de un señor. Ese señor había indicado que no había comido en las 2 últimas semanas, de tal manera que se acerca a 2 abogados para que lo defendieran en un proceso penal que iba a tener por culpa del robo. Como consecuencia, el primer abogado le indica que lo defendería, indicando así que pues, desde su perspectiva ética se había violado el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho al acceso a la justicia. Mientras que el segundo abogado había indicado que no lo defendería toda vez que se había violado el Código Penal, siendo que había un hurto tipificado. Por lo anterior, los abogados toman la decisión de ponerse en los zapatos del señor para determinar qué hubieran hecho ellos de ser él. Ahora bien, de manera inicial, en lo que respecta a la pregunta de en qué medida se benefician los expuestos al riesgo, podemos entender que el señor se beneficia exponiéndose al riesgo toda vez que tendría la posibilidad de alimentarse, puesto que había pasado 2 semanas sin tener la posibilidad de comer algo. Mientras que el riesgo que tendría una vez pues, robado el caldo Maggi era que iba a ser pues, encarcelado por el hurto. Ahora bien, los abogados una vez pues, se transpolan en la situación del señor y determinan qué hubieran hecho, pues podrían cambiar su experiencia teniendo en cuenta que la ética versa sobre la comunidad y la experiencia que tiene esta sobre pues, diferentes actuaciones. Con esto en mente, pues precisamente sería necesario determinar si es o no correcto pues haberse robado el caldo Maggi por no tener posibilidad de comer, por no tener posibilidad de acceder a ningún sitio donde le brindaran una comida adecuada y teniendo en cuenta que pues existía el riesgo de este tipo de delito. Ahora bien, lo anterior es una distribución de riesgos y beneficios. Y aquí hay que analizar si esta distribución de riesgos y beneficios es o no es justa. Para determinar esto hay que analizarlo desde la perspectiva de la persona que toma la decisión. En este caso, quien robó el caldo Maggi por necesidad, porque él necesitaba comer. Entonces podemos ver que él después de hacer dicha distribución en la que el riesgo es ir a la cárcel y el beneficio es poder comer algo después de estar mucho tiempo sin comer, se le hace justo y digamos equitativo la decisión que está tomando sean esos riesgos y ese sea el beneficio. A continuación de esto se plantea qué pasa cuando una distribución de riesgos es injusta. Se puede con una redistribución o con una compensación hacerla más justa o que deje de ser injusta incluso. Esto es un tema bastante interesante y volviendo a la perspectiva de la persona que roba, si se hace una distribución, una redistribución de eso, usted puede llegar a pensar lo siguiente. Él en este momento roba por la necesidad de comer. Entonces, en el caso de que lo descubran, iría a la cárcel. Una persona que no ha comido mucho tiempo y que no tiene la posibilidad de hacerlo puede pensar hasta incluso beneficioso ir a la cárcel en el entendido de que en la prisión les proporcionan comida. Ahí también entraría a jugar todas las desventajas que es ir a prisión, no solo la prisión como tal, porque si se analiza un beneficio de la prisión se tienen que analizar las desventajas que tiene la misma. Para ninguno es un secreto que en Colombia las prisiones son muy rudas, se pueden ser muy crueles con muchos de los reos, entonces eso entraría a hacer juego si se empieza a hacer una distribución. Ahora bien, surge la siguiente pregunta. ¿En qué medida la exposición al riesgo la deciden quien lo corre? En nuestro caso particular y poniéndolos en la piel de quien robó el caldo Maggi, la toma de decisión de quién corre el riesgo depende absolutamente de él. Él es el que decide que después de hacer esa distribución de riesgos y beneficios, dice el riesgo es justo por el beneficio que voy a conseguir o es desproporcionado, toma uno la decisión y él es el que directamente influye en eso. Hay diferente tipo de ejemplos en los que esa exposición no es para nada decisión de quien la toma. Por ejemplo, salir a caminar a la calle y que la atropelle una persona. Uno puede correr el riesgo de salir a caminar, pero se está incrementando ese riesgo, se está incrementando la exposición por la persona que maneja imprudentemente. Lo mismo sería en la ciudad de Bogotá, pensar que por salir me van a robar. El riesgo no lo incremento yo por salir realmente, sino el riesgo lo incrementa la seguridad de la ciudad y todo lo que influye la misma en ese entendido. En este caso no se podría decir que esa persona que robó una pastilla de caldo Maggi tuviera realmente toda la información relevante acerca de la comisión del riesgo que implicaba la comisión de este delito. ¿Por qué? Porque a pesar de que el conocimiento de la ley se presume, realmente no todos los ciudadanos saben qué es lo que implica
la comisión de ese delito. Por ejemplo, no tenía por qué saber cuántos años de cárcel realmente implicaban cometer este delito o cómo era el proceso de imputación de este delito. Es por eso que realmente esta persona no tenía la información relevante acerca del riesgo. En este caso se podría decir que sí, todas las personas podrían ser informadas del riesgo que conlleva la comisión del delito de hurto, pues existe un principio de publicidad de la ley. Sin embargo, a la hora de hablar de si podrían ser incluidas en la decisión, no se vuelve tan claro. ¿Por qué? Porque quien realmente decide las consecuencias que implican el riesgo es un juez individual e imparcial. Entonces las personas no podrían ser realmente incluidas en la decisión acerca del riesgo. En el caso en particular tenemos que diferenciar, pues por un lado tenemos al juez como tomador de decisiones, que someramente se podría decir que no se beneficia de la exposición al riesgo. Sin embargo, tenemos también a los dos abogados que están decidiendo si llevan o no el caso. En este caso, sí se podría decir que tienen un beneficio de carácter económico por la exposición al riesgo de esta persona que robó la pastilla de caldo Maggi.